el plato fuerte. Ya se lo estábamos adelantando, este lunes se instala la Comisión Presidencial para la elaboración de la reforma electoral. Se van a realizar encuestas, consultas en todo el país. A todo aquel que quiera participar, que esté interesado en esta reforma electoral, va a tener la oportunidad de hablar. Se va a ver a lo largo de estos meses cómo los ciudadanos, ya sean partidos políticos, organizaciones ciudadanas, van a poder tener la posibilidad de participar en estos foros, de ser consultados y que su voz sea tomada en cuenta. Se quedó instalada esta comisión y se habla de cómo se va a trabajar. Y poner la atención, se va a elaborar una propuesta. Hoy por hoy no se tienen las propuestas tal cual definidas. Se tiene una idea general, que es que los procesos electorales en nuestro país cuesten menos. Es algo que se ha planteado desde la pasada administración. Que no se le dé tanto dinero a los partidos políticos, que los políticos no le cuesten tanto a los mexicanos y se buscarán propuestas en torno a esto, además de otras propuestas. Hoy la presidenta reitera que se va a consultar a todos en el país. Pero eso sí, la oposición, los comentócratas, ya están hablando de que el partido Morena se quiere adueñar del INE. Lorenzo Córdoba Vianello, exconsejero presidente del INE, está hablando de que el partido Morena se quiere quedar con el INE, pero eso sí, no dijo nada cuando había consejeros electorales que venían señalados por los partidos políticos, que sí defendían los intereses de un partido político. Consejeros electorales que deben de ser imparciales, que no deben de estar inclinados a ningún partido. Bueno, sí lo sabía antes y en ese momento Lorenzo Córdoba no decía nada. Hoy la presidenta les llama hipócritas a aquellos comentócratas que ya están tirando por la borda la propuesta de reforma, la próxima propuesta de reforma electoral. Pero eso sí, se quedaban callados en el pasado cuando se cometían fraudes electorales. Y es que la palabra hipocresía es una palabra muy acertada para la doctrina de la derecha, ya lo decía Carlos Monsiváis. ¿Por qué? Porque utilizan el discurso de la democracia para realmente ocultar que lo que les da tanta lástima es perder los privilegios, pues son personajes que han visto a los partidos políticos no para el servicio del pueblo, sino como un negocio millonario, lucrativo y que por supuesto les ha ayudado a tener una vida millonaria a lo largo de las décadas. Vamos a escuchar a la presidenta. ¿Por qué no dijeron nada? A ver, pregunto. ¿Por qué no solo no dijeron nada? ¿Por qué validaron el fraude electoral del 2006? ¿Por qué validaron la compra de votos del 2012? ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no se manifestaron para que se abrieran todas las casillas en el 2006? ¿Por qué se negaron a abrir las casillas? ¿Por qué ahora en la elección del 2021 retiraron de la boleta a Félix Salgado y a Raúl Morón por un supuesto fallo en el registro de sus gastos en la campaña, en la precampaña? ¿Por qué hicieron una sanción distinta a la que se había hecho históricamente? ¿Por qué no dijeron nada con las resoluciones diversas del INE en contra de un partido político? Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza.
Entonces, va a ser abierta la discusión. Todavía no hay nada decidido. No hay una propuesta construida. Tenemos nuestras ideas. Y vamos a tomar en cuenta, sí, a los expertos, pero también a la gente. Recuerden que ya hubo 2 reformas. Ya nos adelantamos a una parte de la reforma electoral. A partir del 2030 ya no hay reelección. Y a partir del 2030 no se puede quedar en ningún puesto de elección popular un familiar hasta el 4º nivel. No hay nepotismo. Esa ya se aprobó, esa ya está, esa ya es parte de la Constitución. Vamos a ver qué opina la gente, si es para el 27 o es para el 2030. Está abierta la discusión, pero sí, ellos pues representaron una época en el país que afortunadamente pues ya no está. Y regresamos para hablar de la reforma electoral y hablábamos de la hipocresía de la derecha que ve a la democracia como un negocio. Y cómo no, si sus dirigentes del PRI y del PAN son al mismo tiempo plurinominales eternos. Sabemos que la lista plurinominal del PRI y del PAN no necesariamente es para su militancia como debería serlo, sino para dirigentes que han fallado al país una y otra vez, que no se dedican a leer las iniciativas, pero sí a mentir sobre ellas, y no es excepción la reforma electoral. Pues todavía no existe una propuesta, será hasta octubre que haya encuestas al respecto, que haya trabajos con la ciudadanía, pero ya están hablando de dictaduras, de que vamos a ser como Venezuela, porque son discursos que les encanta decir una y otra vez. Y el día de hoy la presidenta lo desmiente, pues menciona que todas y todos estaremos invitados a participar en la reforma, que además lo que busca es acabar con fraudes electorales como los que hemos venido viendo en el 2006 y años atrás. Y también, por otro lado, escuchar cuáles son las necesidades reales del pueblo de México. Habrá asambleas, habrá encuestas y foros en todo el país para que podamos participar desde cada trinchera y que podamos crear una democracia más justa, más real, Miguel. Y es que yo me pregunto, en sus tiempos, ¿cuándo le preguntaban a la ciudadanía cómo iban a ser las reglas del juego para que llegaran las y los representantes de todo México? Así es. Y hablando de los plurinominales, no se está hablando en este momento, como no se tiene una propuesta concreta, de eliminar a los plurinominales. Pero podría ser. Una pregunta muy interesante sería preguntarle a las y los ciudadanos, ¿está usted de acuerdo con que haya legisladores plurinominales? O por lo menos con los legisladores plurinominales actuales. Porque como bien lo señala Sarlín, hay eternos plurinominales. Que yo estoy seguro que si estuvieran por la vía del voto, no llegarían al Congreso, no llegarían al Senado de la República. Hay eternos plurinominales y me atrevo a decir, hay familias, señores que ponen a sus hijos también por la vía plurinominal. Es el negocio de unos cuantos políticos. Y el nepotismo plurinominal también es también que se acabe otro con tema, eso. como el caso de Margarita Zavala. Vamos a escuchar a la presidenta. Todos están invitados a participar, todos. No, aquí no se coarta el derecho de participación a nadie. Todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país. Aquí lo mencionó y lo escribimos en el decreto de creación de la comisión, y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales. Lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude. El comisionado, el titular de la comisión presidencial para la elaboración de la reforma electoral, Pablo Gómez, habló acerca de cómo los sistemas electorales envejecen. Y hoy el sistema electoral que tenemos no está de acuerdo a lo que hoy vivimos. La última reforma electoral grande que se hizo fue en 2018. Hoy estamos en otra realidad, lo explicó esta mañana Pablo Gómez, y lo que se debería discutir entre las posibilidades que va a tener el debate cuando inicien estos foros es, ¿está representado el pueblo de México? ¿O se está confundiendo la representación proporcional con la representación popular? Vamos a ver cómo lo está explicando Pablo Gómez. Los sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre.
la participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego, cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Entonces había un partido oficial, había mucha estabilidad aparente, que esa estabilidad pues era muy superficial cuando vinieron los grandes movimientos. La gente quería libertades. La pregunta es, ¿a quién representan esos diputados que eran para representar a las minorías? ¿A quién representan hoy? Esta transformación que vive hoy el país tiene una base en la crítica y la otra gran base es la participación del pueblo. Bueno, pues cada quien puede criticar el sistema que quiera, los funcionarios, su desempeño, todo. Y de ahí vamos a ver lo que brota, digamos, de partes de la sociedad especialmente activas y que quieren que su crítica se escuche, se escuchará. Las pocas herramientas que le quedan a la derecha, sin duda alguna, son las mentiras. Pues han hablado de una dictadura una y otra vez, pero en realidad es todo lo contrario, porque lo que busca esta reforma es que participen el mayor número de personas posibles. Fíjese usted, el decreto marca que se abrirá de amplia e incluyentemente a la ciudadanía en general, organizaciones sociales, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, porque justo una de las vertientes que se busca es que el voto en el extranjero pueda ser más tomado en cuenta y tenga más facilidades, integrantes de órganos electorales, administrativos y judiciales. Aquí incluyen a las exconsejeros y a los actuales consejeros del INE. Pues el día de hoy la presidenta menciona que el objetivo es que participe el mayor número de personas posibles en esta reforma. Vamos a escucharla. Pues queremos que participe el mayor número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la República, se puede participar incluso también por internet, estamos haciendo la plataforma para la participación, se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores. Si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, ¿verdad? Pero sí como personas. Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa y a partir de ahí pues se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos que planteó Pablo, que como ven pues son muchos, desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos, el voto popular, si es electrónico, ¿no? Por ejemplo, si ya podemos avanzar al voto electrónico, es uno de los temas, el financiamiento de los partidos, la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección. ¿Qué más, Pablo? La representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la representación proporcional, todo está a discusión. ¿Quiénes van a participar en esta comisión presidencial para la reforma electoral? Son 7 colaboradores. El primero de ellos, usted lo conoce, Pablo Gómez Álvarez, va a dirigir esta comisión. Y recordemos que Pablo Gómez Álvarez viene de la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF. Ahora llega a este nuevo cargo para dirigir la comisión y, por cierto, la presidenta explicó, no va a haber nuevo presupuesto para la comisión, se va a elaborar con recursos que ya tiene el Gobierno de México. No va a haber una partida especial para esta comisión.
Asimismo, también está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Merino, titular de la Agencia de la Transformación Digital y Comunicaciones, Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia, y también tenemos a Lázaro Cárdenas Batel, quien es titular de la Agencia de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, y Arturo Saldívar, coordinador general de la Política y Gobierno de la Oficina de Presidencia. Ellas y ellos son los integrantes de esta comisión que estaremos escuchando en los próximos días cuáles son los trabajos que estarán realizando, y se vienen fechas importantes. Recordemos, en octubre se lleva a cabo la encuesta con la ciudadanía para conocer cuáles son nuestras necesidades, y en enero se hace una conclusión y propuesta para que pueda ser emitida a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y también la presidenta el día de hoy presenta a quien integrará las actividades de la comisión, Pablo Gómez, quien ahora se convierte en el presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, y muestra cuáles son los objetivos. ¿Quiere conocerlos? Vamos a escucharlos. Este día se instalará por parte de la Presidenta de la República la Comisión Presidencial. El objeto de la comisión es realizar consultas y análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Segundo, las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales. Tercero, toda ciudadana y ciudadano podrá acceder a ser consultada por la comisión a través del portal oficial de Internet de la misma, que será abierto. Las críticas, opiniones y propuestas serán publicadas en este mismo medio en su totalidad. Cuarto, la comisión llevará a cabo audiencias públicas. La comisión presentará conclusiones a la Presidenta de la República en el mes de enero del año de 2025. Una propuesta que estaba en la iniciativa de reforma que envió el expresidente López Obrador al Congreso y que fue rechazada por la oposición fue la integración de los organismos electorales locales, los llamados OPLES, al INE. Es decir, eliminar a los OPLES, que la gente que se dedica a organizar elecciones en los estados pertenezca al INE. Con ello también se buscaba reducir costos. Hoy la presidenta lanza una pregunta. Cuestiona si se deben mantener, si es necesario mantener a los OPLES como están contenidos el día de hoy, como están concebidos el día de hoy, o puede integrarse su operación directamente al INE. También hay una pregunta. Se hablaba mucho de la representación popular, pero también sucedía que la representación popular era confundida con la representación de las élites, porque particularmente quienes tomaban decisiones en los organismos electorales locales también eran muy influenciados por los partidos políticos que respondían a intereses de las élites. ¿Qué es un OPLE? Se preguntarán ustedes. Es el organismo público electoral y lo que hace es organizar las elecciones locales como las de gobernador, presidentes municipales, regidores en su caso y también, por supuesto, diputados locales. Sin embargo, también es una realidad que mientras no existen elecciones, pues el personal realmente no hace mucho, y lo digo por experiencia, Miguel, conozco esa situación. Y también es otra realidad que existe la Junta Local del INE, es decir, muchas veces las tareas en sentido local podrían ser tomadas por la Junta Local del INE, que se encuentra en todas las entidades federativas. No se está buscando en ningún momento retirar las elecciones locales, retirar al INE de los estados, sino más bien ver si las actividades que hacen los OPLES y las actividades que hacen el INE en los estados, pues se duplican, y es mucho más fácil y económico poder tener una sola representación. Vamos a escuchar a la presidenta. Bueno, la pregunta es si vale la pena que continúen.
El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia. La democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada, entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta. Sí, que haya nuevos partidos. Yo, por ejemplo, pienso que ¿por qué cada 6 años tiene que abrirse un nuevo partido? Puede abrirse antes. O las candidaturas independientes, que están muy limitadas, por cierto, en nuestro país por el número de firmas que se tienen que obtener. El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie. Lo que sí es la concepción de la democracia. Eso es algo que hay que discutir. Y la representación popular. Porque antes, pues era la representación de las élites. Hoy no. Es la representación del pueblo. Porque aunque no les guste, en México quien manda es el pueblo. Otra propuesta que seguramente va a ser incluida en la próxima iniciativa de reforma electoral va a ser el voto en el extranjero. Si algo vimos en la elección presidencial pasada es que hay mucho interés de las y los mexicanos fuera de México en participar en las elecciones. Ahí veíamos donde se instalaron las urnas para que los mexicanos en el extranjero pudieran votar, rodeando las manzanas, dándole la vuelta a la calle de tantos mexicanos que participaron. Miles de mexicanos acudieron a las urnas del extranjero y la realidad hoy es que votar en el extranjero es complicado. Son largas filas, es un proceso no muy rápido, no es tan rápido, y ya se han hablado de posibilidades que se puedan votar de forma electrónica a través de dispositivos inteligentes, que se pueda adelantar el voto por correo electrónico o correo tradicional. Hay muchas opciones. Seguramente el voto en el extranjero va a ser un tema de la próxima iniciativa de reforma y lo que se va a buscar es facilitarlo, que sea más sencillo para que más mexicanos y mexicanas participen. Así es, Miguel. Y para poner un ejemplo, solo en la elección pasada presidencial del 2024 votaron más de 184,000 mexicanas y mexicanos en el extranjero y de ellas 122,000 votaron con voto electrónico. Lo que se busca es facilitar las condiciones para que esto pueda ser una realidad y también incluirles en otro tipo de procesos, como fue el caso de la reforma judicial, que fue una votación donde las y los mexicanos en el extranjero también querían participar y por múltiples razones de coordinación esto no pudo ser. Vamos a escuchar a la presidenta. Toda la representación de los mexicanos en el exterior y también facilitar el voto de los mexicanos en el exterior. Ahora es muy complejo, hay que registrarse 2 veces, obviamente tener la... A veces no les envían la tarjeta, o la credencial de lector, perdón, tarda mucho por parte del INE. Una vez que ya se tiene, no se vota directo, sino que hay que decir que se va a votar previamente. Entonces hay que facilitar el voto de los mexicanos en el exterior y también su representación.